A mí me toca hablar sobre la parte, digamos, histórica que subyace dentro del mito y el relato literario de la guerra de Troya, y en particular los elementos que tienen que ver con uno de los pueblos más importantes del bronce tardío, entre el siglo X, vamos a suponer el siglo XVII a.C. hasta el siglo XIII a.C., que es el Imperio hitita, ¿no? El problema que vamos a plantear aquí nace con el propio descubrimiento arqueológico de Troya, del cual les van a hablar muy pormenorizadamente el jueves que viene. Yo simplemente voy a hacer unas líneas de acercamiento muy generales para poder entender todo lo demás, pero también de otros descubrimientos arqueológicos muy importantes de la misma zona, en concreto de la península de Anatolia, y ver si realmente todo esto puede tener algo que ver entre sí, porque digamos, este es el planteamiento, ¿no? Bien, es relativamente bien conocido que el descubrimiento arqueológico de Troya corresponde a un millonario un tanto excéntrico de origen alemán llamado Heinrich Schliemann, que tuvo la idea de que Troya existió, hasta ese momento simplemente era un relato literario, un mito, y que estaba en algún punto geográfico del norte de Anatolia. De modo que, bueno, excavó en una colina que se llama Hisarlik, en turco, y encontró efectivamente lo que hoy en día nosotros entendemos que es la Troya histórica. La excavación de Schliemann, como se lo comentarán el jueves, fue un desastre desde el punto de vista arqueológico, es decir, él no era arqueólogo, no tenía ni idea, hizo un destrozo arqueológico, la famosa zanja de Schliemann, que todavía se comenta en todos los manuales y cuando uno la ve en persona es realmente una cosa horrible, pero a partir de finales del siglo XIX, cuando ya la arqueología depura sus métodos y se comienza a hacer estratigrafía arqueológica, es decir, se va excavando muy despacito, viendo los niveles y asignando los niveles arqueológicos a distintos momentos de ocupación de la población, y eso nace ahí, en la excavación de Troya. Dörpfel propuso que un nivel que llamamos convencionalmente 6H, tal como se ve en la pantalla, Dörpfel pensaba que ese era el nivel que había sido destruido por los griegos micénicos. Los micénicos también son un descubrimiento que hace el propio Schliemann también, quiero decir que le debemos nada más y nada menos que el descubrimiento de Troya y también el de la civilización micénica, y que, por tanto, ese nivel se podría datar en el bronce final, en la postrimería de la Edad de Bronce, y que ese sería, entonces, más o menos la Troya de la Ilíada. Sin embargo, más adelante, excavando mejor en el yacimiento, se vio que este nivel de Troya 6H había sido destruido por efecto de un terremoto, y que, en cambio, otro arqueólogo, bastante después, en 1932, propuso que el nivel arqueológico que realmente se correspondería con algo parecido a la guerra de Troya es el nivel 7A, un poquito superior, datable más o menos en 1280 a.C., para que nos hagamos una idea, y ese sí presenta pruebas claras de destrucción por fuego. Luego, por tanto, se correspondería con digamos, una destrucción violenta y algo que efectivamente se encajaría con el relato literario. En cualquier caso, como digo en la diapositiva, la datación de bronce final no varía, es decir, simplemente sería una variación de fechas relativamente pequeña. No muchos años después de la excavación de Dörpfel, se excavó en otro lugar del centro de Anatolia, luego les mostraré un mapa para que nos quede más clara la idea. El lugar donde se excavó es esto que tienen en la imagen, es un pueblecito del centro de Anatolia que se llama Boğazköy, y en 1906, en virtud de un complicado acuerdo diplomático entre el Imperio alemán y el Imperio otomano,
por el cual el Imperio Otomano mandaba oficiales del ejército a recibir instrucción en las academias militares alemanas y los alemanes en contrapartida recibían la concesión de la línea de ferrocarril Constantinopla-Bagdad, muy importante en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Ese acuerdo incluía también la cesión de yacimientos arqueológicos que pudieran ser excavados por arqueólogos alemanes. Explico esto porque, quiero decir, en este contexto de nacionalismo, de los grandes nacionalismos europeos de antes de la Primera Guerra Mundial, el tener la concesión de grandes excavaciones arqueológicas suponía un prestigio político importantísimo. Y claro, evidentemente las grandes excavaciones hasta ese momento las había llevado a cabo Inglaterra y Francia, Francia en Susa, Inglaterra en Nínive, es decir, todas las grandes piezas que encontramos en el Louvre o en el Museo Británico se corresponden con estas grandes excavaciones que se realizaron en el siglo XIX. Y Alemania, igual que sucedió con el Imperio colonial, quería su parte en el pastel. Y entonces, bueno, este acuerdo con el Imperio Otomano le garantizaba la posibilidad de tener yacimientos arqueológicos de relevancia. Este que se excavó pensando en principio que ahí lo que había era fundamentalmente un yacimiento frigio, pero apareció una cosa completamente más importante, una enorme ciudad. Se ve un poco en la imagen porque, si se fijan, esta es la parte baja de la ciudad, pero la parte alta ni siquiera en la fotografía se puede ver en toda su dimensión. Es una ciudad inmensa que hoy sabemos, y bueno, ya en ese momento se supo, que se llamaba Hattusa y que era la capital de un imperio muy importante de la Edad de Bronce que conocemos con el nombre de Imperio Hitita. Y además, lo más importante de todo es que en esa excavación, aparte de los templos, los palacios y todo lo demás, aparecieron miles y miles y miles de tablillas escritas en escritura cuneiforme, en barro cocido, un material, digamos, muy resistente al tiempo, y que además estaba en algunas lenguas que se conocían, que se podían leer, como era el acadio, y otras lenguas que no se podían leer. Es decir, era todo un desafío al conocimiento de la época, pero realmente un descubrimiento impresionante. Entonces, claro, el planteamiento de la cuestión que yo les traigo es de cuál es el problema sobre el que vamos a hablar ahora es, efectivamente, tenemos un mismo espacio geográfico, estamos hablando de la península de Anatolia en zona centro y occidente. Estamos hablando de fechas coincidentes, es decir, de final de la Edad de Bronce, muy en particular de los siglos XVI al siglo XIII a.C., momentos en el que sabemos, claro, sabemos por diversos motivos que ahora les comentaré, que el Imperio hitita había tenido su máximo apogeo. Si gracias a las excavaciones de Schliemann, de sus sucesores obviamente, que excavaron mejor que él, sabemos que los micénicos habían desplegado su poder, su máximo poder naval y territorial antes del 1200 a.C., del siglo XIII, y si, tal como pensaba Blegen, Troya 7A había sido destruida por los micénicos, ¿es posible, esta es la pregunta, ¿no?, que hubiera alguna conexión entre ambas realidades históricas? Es decir, entre los micénicos por un lado, los hititas por otro, y en el centro de interés, Troya, que como todo el mundo sabe, Troya está digamos, controlando el estrecho de los Dardanelos, es decir, en una posición geoestratégica que todavía hoy en día sigue siendo de enorme relevancia. Bien, como he dicho, el archivo de Hattusa, si lo podemos llamar así, sobre esto habría discusión, es multilingüe, es decir, esas tablillas que descubrió Winkler estaban en escritura cuneiforme. En esa época el cuneiforme se podía leer sin ningún problema, hacía ya un siglo que estaba descifrado, pero unas se podían leer porque estaban en acadio y la mayoría, sin embargo, no se podían leer, no se podían entender, se leían, pero no se sabía la lengua en la que estaba, no se sabía lo que querían decir. Solo 10 años después, esto también es una cifra récord realmente, si Hattusa se excava en 1907, el desciframiento se produce en 1917 y, ojo, en plena Primera Guerra Mundial.
porque bueno, un joven oficial del Imperio Austrohúngaro, en vez de estar tirando cañonazos en los Dardanelos, precisamente, que era donde le hubiera tocado estar, tuvo un permiso de sus superiores y le mandaron al Gabinete Imperial de Constantinopla, lo que hoy en día es el Museo Arqueológico de Estambul, a que leyera las tablillas a ver si realmente, digamos, él sacaba algo. Era muy joven en este momento, se llamaba Bedřich Hrozný, y encontró esta frase, la he puesto tal cual la encontró él y la leyó él. Se puede, como digo, leer sin problema, nun, indan, etzateni, etc., o atarma ekuteni, pero de ahí se sabe claramente que hay una palabra reconocible que es ninda, que está en sumerio y que quiere decir pan. Entonces, bueno, por una serie de elementos de posibilidades combinatorias, ahora no vamos a hablar de desciframientos de lenguas, él propone que ahí lo que dice es y comerás pan y beberás agua, y que sobre todo lo más importante de esto es que ese desciframiento se hace en virtud de la hipótesis de que el hitita era una lengua indoeuropea y por tanto las etimologías se conocían bastante bien. A partir de ahí el desciframiento fue vertiginoso, quiero decir, de 1917, en muy pocos años se leyó una grandísima cantidad de documentación en hitita y esto nos permitió, digamos, conocer muy bien los detalles de la historia del Imperio hitita. Solo 7 años después del desciframiento, como vamos digamos, la cosa iba, digamos, a una velocidad vertiginosa, ¿no? Un orientalista que era de origen suizo, se llamaba Emil Orgetorix-Förrer, analizó algunos de los textos que habían sido descifrados y propuso algo que realmente era como una especie de bombazo en aquel momento. Equivalente a lo que supuso el descubrimiento arqueológico de Troya por Schliemann. Y es que él veía que en textos hititas aparecían pruebas textuales claras de que había habido una relación entre los hititas, los micénicos y el evento, hasta este momento solamente literario, que conocemos como la Guerra de Troya. ¿Qué es lo que él identifica? Pues fundamentalmente identifica nombres propios y nombres de lugar. Pero es que no son unos nombres propios cualquiera, ¿no? Porque esto que leemos como Kururu, Kururu y simplemente quiere decir el país de, ¿no? Ajiyawa, que es lo que nos importa, suena mucho, se parece una barbaridad al nombre Ajaya, lo he puesto todo en transcripción para que no haya problemas de lectura. Ajaya es decir, el topónimo que da lugar al gentilicio aqueos, los aqueos de la Ilíada, vaya. Hay un nombre propio que todavía es más impactante, que es Alexandus, en los textos hititas, que recuerda terriblemente al segundo nombre de París. París, el que rapta a Helena, ¿verdad? Su segundo nombre es Alexandros, ¿no? Atarisilla también aparece en los textos hititas y recuerda también poderosamente a otro de los grandes personajes míticos, Atreus, es decir, el que da lugar a la saga de los Atridas, ¿no? Hay un nombre más raro de ver, que es Tahuagalawa, que podría ser equivalente a un Etewokleues, que es la forma que está en la base de un nombre griego de época histórica conocido, que es Eteocles. Laspa, que podría corresponderse al nombre de la isla Lesbos, y luego, posteriormente, después de Förrer, otros estudiosos muy importantes, como Kretschmer, identificó uno del que vamos a hablar constantemente, que es Huilusa, un topónimo, que se correspondería con la forma arcaica del otro nombre de Troya, que es Ilion, que es el que da lugar a la Ilíada, ¿no? Ilíada viene del nombre de la ciudad, Ilion, ¿no? Hrozný además añadió otro también muy importante que nos va a salir muchas veces, que tiene dos formas, esto es normal en los textos hititas, Milawanda o Milawata, que se correspondería con la ciudad de Mileto, nuestra ciudad de Mileto, que está en la costa jonia, ¿verdad? Después del trabajo de Förrer, bueno, eso hubo mucho movimiento académico, ya se sabe que quiero decir que las hipótesis necesitan ser falsadas o verificadas a base de discusión académica, pero aquí yo creo que se excedió un poco los límites de lo que es estrictamente una discusión académica normal, ¿no? En el año 1932, otro autor muy importante, Ferdinand Sommer, editó todos los textos que
en donde aparece cualquier nombre de los estudiados por Forrer y de los que vinieron detrás, en un libro muy gordo llamado de Ajiyawa Urkunden, los testimonios sobre Ajiyawa, y de una manera, digamos, muy minuciosa desde el punto de vista filológico, pero muy restrictiva desde el punto de vista interpretativo, es decir, muy conservadora en la manera de analizar los textos, llegó a la conclusión de que Forrer estaba completamente confundido de pe a pa, que no tenía razón en ninguna de sus identificaciones y que Ajiyawa no eran los griegos aqueos, sino que era uno más de los varios estados anatolios que podrían haber estado en algún lugar de la costa de Anatolia, incluso podía ser hasta incluso en Cilicia, es decir, en una zona completamente alejada de la originalmente propuesta. De modo que entonces el peso, el valor filológico del trabajo de Ferdinand Sommer fue tan grande. De hecho, la edición de los Ajiyawa Urkunden marcó un hito para los filólogos que se dedican a la orientalística en cómo es la manera ideal y perfecta de editar un texto en cuneiforme, es decir, con la manera de colocar el texto, la manera de traducirlo, la indexación, es decir, una serie de técnicas filológicas muy específicas que quedaron, digamos, canonizadas a partir de este libro. Y claro, eso, digamos, tiene un peso, arrastra un peso en la discusión académica tan grande que realmente solo hasta los años 80 del siglo XX hemos podido restaurar de una manera adecuada digamos, la propuesta de Forrer. Bien, como digo, el paradigma cambia completamente en el ámbito académico a partir de, sobre todo, de 1995, ya en los años 80, pero el cambio definitivo es en el 95. Bueno, este mapa me interesa comentarlo antes de explicar lo que pasa aquí, porque efectivamente aquí están los elementos de los que estamos hablando. Aquí en el centro de Anatolia, como ven, no muy lejos de la actual capital de Turquía, de Ankara, está Hattusa. Aquí en la costa, controlando el paso de los Dardanelos, está Troya, y los Ajiyawa estarían, bueno, pues, controlando más o menos todo el Egeo. Y aquí ven un poco la dimensión que pudo tener el imperio hitita en la época en la que estamos hablando, y el otro, digamos, la otra gran potencia del momento, que es el imperio egipcio. Bien, como digo, en los años 90 del siglo XX se van acumulando las pruebas, esto operamos también por acumulación, son pruebas de carácter filológico y pruebas también de carácter arqueológico, que llegan a la conclusión, que no dejan dudas de que la identificación que había hecho Forrer un poco, digamos, de manera un tanto intuitiva o apresurada, era realmente cierta. Es decir, Ajiyawa eran los aqueos, los micénicos, y Wilusa era, sin duda, la ciudad de Troya. El problema, evidentemente, era sobre todo determinar cuál era o a qué se correspondía históricamente esto que los hititas llamaban Ajiyawa, que no podía ser un reino individual, no podía ser un reino unificado, un reino con un único rey, etcétera, sino que, evidentemente, la explicación más plausible, que prácticamente ahora todo el mundo concuerda en ello, es que era una confederación de reinos bajo un líder, y que de esta configuración de reinos es lo que realmente los hititas entendían con el concepto de Ajiyawa. Y de hecho, pues la prueba de que esto realmente podía ser así es que realmente cuando los aqueos atacan a Troya, lo que crean es una confederación de pequeños reinos bajo un liderazgo, y eso efectivamente es lo que realmente nosotros nos encontraríamos bajo el paraguas, bajo este término general que llamamos Ajiyawa. Bien, vamos a especificar ahora quiénes eran los hititas. No todo el mundo tiene por qué saberlo, todo el mundo sabe lo que es la Ilíada, pero quiénes eran los hititas no tiene por qué ser tan conocido, ¿no? Como ven, vuelvo otra vez al mapa, el imperio, digamos, tendría un centro geográfico y étnico, por así decirlo, que estaría aquí en el arco que describe este río, que hoy en día se llama Kızılırmak, y la capital estaría aquí, en Hattusa,
En rojo están marcados ciudades importantes y sobre todo santuarios del ámbito hitita. Los hititas controlaron hasta el siglo XIII, como digo, prácticamente toda la península de Anatolia y el norte de Siria. Y luego es importante que veamos estos reinos que están, o estas zonas que están en el occidente de Anatolia, en la costa del mar Egeo. Más al norte está Wilusa, con la capital Wilusa, que es lo que se correspondería con Troya. Debajo está un país que se llama el país del río Seja, Mira, debajo. Todos estos, en algún momento de la historia, sobre todo en el siglo XIV, crean una confederación de reinos que se llama Arzawa y que se opone a Hatti, pero los reyes de los hititas de Hatti los vencen y los subyugan. Y luego los hititas lo que hacen es, digamos, crear una especie de imperio. La palabra imperio no es muy correcta para aplicar a esta estructura política, porque en realidad lo que se corresponde más bien es con un sistema más parecido a un sistema feudal. Es decir, el rey, digamos, controla una serie de reinos, muchos, pequeños y variados, bajo un sistema de tratados no paritarios por los cuales los reinos, digamos, le deben obediencia, le deben de prestar ayuda en sus campañas militares, etcétera, y entonces eso crea esta especie de conglomerado de poder en el que hay un rey principal y un montón de reyes, digamos, menores. Antes del descubrimiento del yacimiento arqueológico de Hattusa, los hititas eran conocidos, pero, digamos, eran un rincón pequeño, por así decirlo, en la enciclopedia del conocimiento y sobre todo el conocimiento bíblico, porque realmente los hititas hasta esa fecha solamente aparecían en la Biblia. Y en la Biblia aparecen de una manera un tanto confusa, que hemos tardado un cierto tiempo en entender realmente a qué se refieren. La división que ahora planteamos nosotros para los hititas de la Biblia es esta que tienen en la pantalla. Los endohititas, es decir, los hititas que habitaban en la tierra de Canaán antes de la conquista de Josué. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 23, Abraham le compra la tierra para la sepultura a su mujer Sara y luego para sí mismo a un tal Efrón el hitita. Bueno, no sabemos realmente estos endohititas a qué se corresponderían, porque evidentemente son gente que están ahí en ese conglomerado étnico que es la tierra de Canaán. Pero afortunadamente ya sí que sabemos lo que son los exohititas, que son hititas que aparecen en un periodo muy posterior del texto bíblico, es decir, en el libro de los reyes, es decir, ya se corresponden con la época en la que están formados los reinos de Judá y de Israel. Son claramente una gente que está al norte de Israel, que está molestando bastante, que da problemas al reino de Israel y que se corresponderían con lo que hoy llamamos neohititas y que son los sucesores culturales del imperio hitita del que estamos hablando y que ya son de la edad de hierro, ya no se corresponden con el periodo histórico del que estamos hablando. Es decir, que ni los endohititas, los hititas más antiguos de la Biblia, ni los exohititas, que son los hititas más recientes de la Biblia, se corresponderían en ningún momento con el imperio hitita. Por eso el descubrimiento del imperio hitita realmente añade, digamos, una información histórica de una dimensión muy grande para nuestro conocimiento. Del archivo de Boescoy no les voy a hablar digamos, de todos son miles de textos, pero vamos a fijarnos fundamentalmente en los que nos dan una dimensión, una profundidad histórica a esta entidad nueva, nueva desde el 1907, conocida por el archivo de Boescoy, ¿no? Este reino de los hititas se divide normalmente en tres grandes periodos. El reino antiguo, con el reinado sobre todo de Hattusili y Mursili I, el reino medio, ahí me importa mucho que se fijen en este reinado de Tudalilla I, II. Cuando ponemos primero, segundo es que no sabemos si hubo uno antes, uno después, no nos queda más remedio que ponerlo así. Pasa con algunos papas también, Y luego la parte, digamos, gloriosa del imperio hitita, que comienza, como ven, a mediados del siglo XIV, con Suppiluliuma I, y que realmente se desarrolla durante 2 siglos, y conocemos, como ven muy bien, la sucesión de reyes,
los hechos que ellos realizan, etc. Y ahí les pongo en rojo dos elementos que son muy importantes para que entendamos un poco mejor esto, que son lo que llamamos sincronismos. Esto es importante no solo para los hititas, sino para toda la historia antigua hasta la datación que tenemos de las Olimpiadas griegas. ¿Qué nos referimos con esto de los sincronismos? Pues al momento en el que podemos encajar dos elementos dispares de archivos distintos que no están conectados entre sí, que cada uno de ellos sigue un sistema cronológico distinto y que por tanto no podríamos datar nada más que por hipótesis, y cuando de repente hay una conexión, digamos, histórica, un poco mágica, ¿no?, entre dos archivos, digamos, dos sistemas de datación distintas, se produce esto que llamamos sincronismo y entonces podemos traspasar una cronología relativa, una cronología que solamente está en los textos, a una cronología absoluta, es decir, nuestra manera de contar el tiempo antes y después de Cristo. Quiero decir con esto, Mursili I de repente le da una ventolera y decide conquistar Babilonia, una expedición totalmente loca, miles y miles de kilómetros para conquistar una ciudad que luego no puede mantener, y los astrónomos de Babilonia nos precisan en qué momento se produce esa cronología, que coincide con un año en el que está datado con respecto a un eclipse de Venus. Claro, nosotros con la arqueoastronomía podemos saber qué fechas son las posibles que efectivamente estos astrónomos de Babilonia datan para dicha eclipse de Venus. Y entonces esto ya nos permite poner el reinado de Mursili I con una cierta exactitud entre 1620 y 1590 a.C. Lo mismo pasa con el reinado de Muwatalli II. En ese momento se produce la famosísima batalla de Kadesh entre el rey hitita y el faraón Ramsés II, que todo el mundo conoce. Sabemos por los textos egipcios que esa batalla se produce en el año séptimo del reinado de Ramsés II. Y como los egipcios sí tienen ya una cronología solar y sí que pueden ser datados, ajustados a nuestra cronología, digamos en términos absolutos, esto nos permite extraer, digamos, a base de esa sincronía, una datación absoluta para, al menos para el reinado de Muwatalli II, pero evidentemente para sus antecesores y para sus sucesores. Espero que haya quedado claro, porque este tema es un poco complicado. Bien, así pues, entonces, los hititas vencen en la batalla de Kadesh al imperio de Ramsés II, aunque Ramsés II cuente lo contrario, pero esto es propaganda, y evidentemente todos los tratados diplomáticos de esta época siempre están planteados de la manera que les expliqué antes, son no paritarios, entre un rey que se considera superior a otro, con una excepción, el único tratado paritario de toda la Edad de Bronce es el que se establece para firmar la paz entre el rey hitita y Ramsés II. Es un tratado de igual a igual, y de hecho por eso está en la fachada, en el hall de las Naciones Unidas, porque es, digamos, el primer monumento a un gran tratado de paz concebido entre grandes potencias. Bien, además de estas informaciones de carácter histórico, evidentemente tenemos muchísimas otras más de carácter religioso, de las que no voy a hablar, y de carácter también puramente lingüístico. Y el archivo lo que nos da a entender es que el hitita era una lengua muy importante porque no era la lengua de cancillería, era la lengua del reino, pero que se hablaba solamente en el centro de Anatolia, porque en la parte meridional y sobre todo en la parte occidental de Anatolia se hablaba una lengua emparentada, muy cercana al hitita, pero distinta de él, que hoy en día conocemos como luvita. En inglés Labian, pero en español decimos luvita. Y por tanto, entonces, Troya y esta Wilusa, el nombre en esta época de Troya, estaría enmarcado dentro de este territorio lingüístico, de esta zona lingüística luvita. Esto veremos que tiene consecuencias arqueológicas, como veremos. Bien, a partir de 1200 a.C. todo el escenario político cambió, parece que hay una sequía muy prolongada, parece que los reyes hititas se enfrentan a una debilidad estructural política muy grande porque su legitimidad política está en cuestión, porque realmente hubo una usurpación y
un reino paralelo y alternativo en el sur les plantea muchísimos problemas. Parece que la ciudad se va abandonando lentamente y termina siendo saqueada por merodeadores, la ciudad de Hattusa, la capital. Pero luego, además de todo esto, hay una serie de ataques que reciben otras ciudades de toda la costa del Mediterráneo, llegando incluso a Egipto, que están protagonizados por una serie de pueblos que no conocemos muy bien, pero que convencionalmente llamamos pueblos del mar, y parece que la destrucción de Troya, la definitiva, por así decirlo, tendría que ver con este movimiento de pueblos del mar. En cualquier caso, los hititas no desaparecen del todo, porque culturalmente dejan unos herederos en la zona del norte de Siria y sur de Anatolia, que son estos reinos neohititas de los que acabo de hablar, que son los que aparecen en la Biblia a partir de la fundación del reino de Israel. Bien, y vamos a ver entonces realmente qué es lo que tenemos en los textos hititas, cuáles son las reales menciones. No se hagan muchas ilusiones, siempre los textos a veces son un poco decepcionantes, hay que, digamos, mirarlos con espíritu deportivo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, como dije, en los años 80, la arqueología, y de esto les hablarán el jueves, avanza, la arqueología en Troya avanza de una manera inmensa, ¿no? Muy grande. Sobre todo, Korfman descubre todo lo que es el barrio bajo de la ciudad. Nosotros hasta los años 80 conocíamos solamente la parte alta de la ciudad, la parte que está amurallada, que es bastante pequeña. Pero la cuestión es que Korfman excavó en la parte baja y encontró el llamado barrio bajo, que es enorme. Amplió entonces la estructura urbana 15 veces lo que antes se pensaba que existía, y realmente, bueno, ahí ya estamos hablando no de una pequeñita ciudad fortificada al lado de los Dardanelos, sino de una estructura urbana de la Edad de Bronce, digamos, muy digna. Y además, en el año 1995, se descubrió, como ven esto que está en la imagen, un sello que, bueno, no se lee del todo bien, no es que sea un gran sello, es claramente el sello de un escriba. Eso es lo único que interpretamos bien, porque esto es la mesa de un escriba. Y está en luvita jeroglífico, se corresponde perfectamente con la imaginería, con una de las maneras de escribir el luvita, que es mediante jeroglíficos, y evidentemente esto despejaba dudas acerca de que efectivamente los troyanos habían estado en contacto con el mundo anatolio digamos, de control cultural y político hitita. Ya la identificación definitiva de Wilusa responde a los siguientes pasos que tienen ahí detallados. En el año 1996, un estudioso, precisamente de luvita, Starke, leyó atentamente un texto muy importante que había aparecido hacía muy poco, en el año 1980, que además es una tabla de bronce, es un unicum desde el punto de vista documental, no está en barro, sino en bronce, y ahí hay un montón de indicaciones geográficas, y de ahí determinó que a partir de ese texto estaba clarísimo que el país que llamamos del río Seja, estaba entre el país de Mira, hasta ese momento no lo sabíamos, entre el país de Mira al sur y Wilusa al norte. Es decir, los nombres de países no son puramente nombres, sino que empiezan a, digamos, a encajar dentro de las dos dimensiones de un mapa, porque quiero decir que piensen ustedes que para los antiguos no tenían mapas, los antiguos lo que hacían era identificaciones odométricas a partir de caminos, y realmente no nos dejan mapas, nos dejan nombres, y esos nombres luego nosotros tenemos que intentar encajarlos en un mapa en dos dimensiones. Eso es muy difícil, aunque parezca que no. El río Seja se puede identificar con el Caico o con el Hermo, con lo cual, efectivamente, es decir, aquí, con lo cual, evidentemente, Wilusa queda enmarcado claramente en la región que conocemos con el nombre clásico de Troade, desde la región de Troya. Y luego, un año después, en 1997, el gran editor de los textos en luvita jeroglífico, John Hawkins, identificó en una larguísima inscripción que había aparecido aquí abajo, en Cilicia, en una zona más alejada, pero bueno, una gran inscripción en luvita jeroglífico, y ahí ubicó claramente también al reino de Mira en el valle del río Meandro.
y su capital sería Apasa, y Apasa ya es otra de las identificaciones antiguas que se correspondería con la ciudad de Éfeso. Así que estaría, digamos, las piezas en el puzzle irían encajando. Al norte estaría Wilusa, debajo estaría el río Seja, debajo el río Mira, y evidentemente estas dos ciudades, Apasa y Milawanda, se corresponderían con importantes cabezas de puente vinculadas a los Ajiyawa, es decir, a los griegos aqueos. Milawanda sería algo así como la capital continental, la capital anatolia de la cabeza de puente de los aqueos en Anatolia occidental. Vamos a ir viendo los textos en los que aparecen, los textos más importantes, no todos, en los que aparece algo que tenga que ver con la guerra de Troya y, bueno, verán que son un poco áridos, pero son interesantes. El más antiguo de todos es uno que conocemos como la inculpación de Maduata, hemos traducido también como el desafuero de Maduata. Es muy antiguo, del reinado de Tudalilla I o II, es decir, corresponde al Reino Medio, siglo XV a.C., y en él aparece un rey de Ajiyawa. Aquí tenemos un nombre de un rey de Ajiyawa que se llama Atarisilla, esto ya lo vio Forrer, y este se correspondería con Atreus. Y parece que lucha contra los hititas, y entonces el rey le reprocha a un vasallo desleal llamado Maduata, que ha sido protegido por los hititas de los ataques de los Ajiyawa y, sin embargo, no juega limpio, por así decirlo. Hace un doble juego entre los Ajiyawa y los hititas. Este texto, evidentemente, nos testimonia claramente una situación de conflicto abierto entre los Ajiyawa, los aqueos y los hititas, pero mucho antes, 200 años antes de la fecha supuesta para la destrucción de Troya 7A, o sea que no sería nada que se correspondería exactamente con la guerra de Troya, pero lo que sí se demuestra es que los efectivos militares que despliegan los Ajiyawa y los hititas, para una época en la que el reino hitita todavía es muy débil, no tiene el poder que tiene posteriormente en el imperio hitita, son grandes, es decir, que se mueven un número de tropas de combate de efectivos bastante grande. También de esa época hay una serie de textos que nos hablan de la rebelión de un conglomerado, de una confederación de reinos que posteriormente se acabará llamando Archawa, en este momento se llama Asuwa. Asuwa parece que los podríamos identificar razonablemente con la palabra griega Asia, que es lo que da nombre a Asia Menor, que como saben ustedes es lo que luego ya por extensión da nombre a todo el continente. Dentro de esta confederación de reinos hostiles a los hititas, Asuwa, está Wilusa, y parece que Wilusa está en relación con otro topónimo que se llama Tarwisa y que se correspondería posiblemente con el topónimo que nosotros conocemos Troya. No es extraño que un mismo lugar tenga más de un nombre, eso pasa con una cierta frecuencia y en esta época es normal. Bien, esta confederación de Asuwa estaría encabezada por un rey que se llamaba Piyamakurunta, que fue derrotado por los hititas y llevado como cautivo de guerra a Hattusa con toda su familia. Entonces los hititas lo que hacen es colocar digamos, como rey vasallo al hijo de Piyamakurunta, que se llama Kukuli, pero que también se rebela contra los hititas y también es derrotado. Lo que los textos nos dejan entender claramente es que entre esta confederación de reinos de Anatolia Occidental, que llamamos Asuwa, y los Ajiyawa existe muy buena relación, hasta incluso un matrimonio dinástico por el cual una isla de la costa de Anatolia se transfiere como dote a Ajiyawa, es decir, unas relaciones óptimas de Ajiyawa con Asuwa y evidentemente enfrentadas con los hititas. Además de esto, bueno, claro, cuando pasa esto nos ponemos siempre muy contentos, es decir, si hay un texto, una serie de textos y de repente viene una confirmación arqueológica, pues claro, realmente esto es muy entusiasmante, ¿no? Y en el año 1991, cuando una excavadora hacía unas obras de mantenimiento de la carretera, de una carretera interior, porque el yacimiento de Boascoy es enorme, como les he dicho, de repente apareció una espada que lleva una inscripción en cuneiforme, en acadio, que dice algo así como cuando el gran rey Tudalilla, es decir, nuestro Tudalilla I-II, del que estamos hablando todo el rato, arrasó la tierra de Asuwa, ofreció esta espada como voto a su señor
el dios de la tormenta. El dios de la tormenta es el dios tutelar de los hititas, es decir, esto. Pero lo más interesante del asunto no es solo la inscripción, que evidentemente confirma que estamos hablando de Tudhaliya I, de la guerra de Asúa, es decir, que enmarcamos todo esto dentro de todo este periodo histórico, de todos estos hechos bélicos, sino que además esta espada es clarísimamente de factura micénica, es una espada micénica como la copa de un pino, y que evidentemente lo que testimonia es que los micénicos, los Ajiyawa, están dando armas a los rebeldes de Asúa para que las usen contra los hititas. Les sonará a ustedes, porque quiero decir que esto de dar armas a aliados, pues lo entendemos hoy en día perfectamente, ¿no? Bien, otro texto, quizá el más famoso de todos, es el que llamamos el Tratado de Alaksandu de Wilusa. Ya hemos visto que Alaksandu se identifica desde Forrer como el nombre de Alexandros, que, como hemos visto, es un nombre griego normal. Alaksandu, por otra parte, no podría ser ni una palabra luvita, ni una palabra hitita, ni nada parecido. Es una palabra anómala desde el punto de vista lingüístico en las lenguas de esta zona. Es un tratado del tipo no paritario, como les he dicho, en el que hay un rey principal, Muwatalli II en este caso, el que gana la batalla de Kadesh, y un rey vasallo, un rey subsidiario, que es el rey de Wilusa. Y más o menos del todo el tratado lo que se desprende, todos los tratados tienen una parte de introducción histórica, luego las cláusulas del tratado y luego los dioses que son garantes del tratado para que la cosa quede, digamos, bien amarrada desde el punto de vista religioso, ¿no? Entonces la cuestión es que se establecen todos estos vínculos de protección mutua. Tú, Alaksandu, protege a mi majestad, protege a mi hijo, a mi nieto, a primera, segunda generación, y como yo te protejo a ti y mato a tus enemigos, bla, bla, que en el futuro mis hijos y mis nietos protejan a tus descendientes, ¿no? Y si algún enemigo se levanta contra ti, no te abandonaré. Lo interesante es que del texto parece deducirse que Wilusa abandonó, por así decirlo, en algún momento la órbita de protección de los hititas y en el momento en el que Alaksandu lo necesita, vuelve al redil, por así decirlo, de la protección hitita y pide auxilio al rey hitita, que tiene, digamos, muchos carros de guerra y muchos efectivos militares. Lo que pasa es que lo que no se dice claramente es cuál es el enemigo de Alaksandu. No sabemos si es Ajiyawa. Parece verosímil que sí, pero el texto no lo dice. Una larga carta, la carta de Tagabolawa, la llamamos así por el nombre conocido, porque en realidad la carta tiene que ver con un tal Piyamaradu, que es un traidor hitita que colabora activamente con Ajiyawa, es un poco posterior, del reinado de Hattusili III, que es el rey que establece la paz con Egipto, el tratado este de paz con Kadesh, del que les hablé antes. La carta no da el nombre del rey de Ajiyawa, lamentablemente, no está entera, está solo la parte final, tendríamos solamente una cuarta parte del texto, que es muy largo, y da el nombre de su hermano, que es este que equivaldría a Eteocles, un nombre claramente griego, y que parece que es un agente político-militar que está presente en Anatolia Occidental, ayudando a movilizar piezas, digamos, en contra del poder hitita. Piyamaradu, que es traidor a los hititas, se refugia en la capital de los Ajiyawa, en Milawanda, y cuando piden la extradición, los hititas, él huye a Ajiyawa, es decir, Ajiyawa parece que está más allá, evidentemente más allá del mar, al otro lado del mar, en la Grecia continental. En definitiva, como Hattusili III es un rey, digamos, muy conciliador, básicamente lo que dice es, bueno, pues no sigáis molestándonos, no utilicéis los territorios de Ajiyawa para hostigar a los territorios de Hatti en la costa occidental de Anatolia. Y efectivamente lo que sí nos da es una cierta información histórica a que efectivamente Ajiyawa y Hatti estuvieron en hostilidad y que Wilusa formó parte de esta hostilidad. Dice el rey hitita, le pide que le escriba al rey de Ajiyawa, dile al rey de Ajiyawa que me diga lo siguiente, ¿no? Dile, esto por una vez, ¿no? El rey de Hatti y yo éramos enemigos en el asunto de Wilusa, es decir, que Wilusa formó parte, digamos, de la conflagración entre, o era una razón de guerra, de la guerra entre los Ajiyawa y los hititas, ¿no? Pero ahora en este asunto me ha convencido y hemos hecho la paz. Ahora ya no procede la hostilidad entre nosotros, envíale esto.
Bien, hay también una llamada Carta de Milawata, que sería el segundo nombre de Mileto, datada en el reinado de Tudalilla IV, y recibe este nombre porque trata de cosas relativas a la ciudad de Mileto, y el rey hitita manda, se ha perdido el encabezamiento, con lo cual no sabemos a quién está destinada esta carta, pero nos habla de un rey de Wilusa que se llama Walmu, que es claramente el hijo de Alaksandu, el que hemos visto antes, que ha sido destronado por alguien que no sabemos quién es, se ha refugiado en Mileto y pide a los hititas que le repongan en el trono. Y efectivamente eso es lo que hacen los hititas, es decir, los hititas lo que hacen es provocar que Walmu sea reinstaurado en el trono de Wilusa, es decir, de Troya, siendo vasallo militar de los hititas. Bien, así que, digamos, en cuadro resumen tendríamos esto, ¿no? Es decir, tendríamos los reyes hititas en los que tenemos textos relativos a Ajiyawa, que van desde Tudalilla I o II hasta Tudalilla IV, es decir, desde el siglo XV a.C. hasta el siglo XIII a.C., con distintos contenidos, nombres de reyes Ajiyawa, lamentablemente solo tenemos uno, Atarisilla, y el hermano de un rey, Tagaolawa. Tenemos gobernantes de Wilusa no identificados o no correspondientes con nada que se nos corresponda con un nombre conocido para nosotros, como Piyama-Kurunta o Kukuli, pero sí Alaksandu, que evidentemente se corresponde con Alexandros. Walmu, sin embargo, que es hijo de Alaksandu, no sabemos, no lo podemos identificar con un nombre que sea conocido para nosotros. Y aquí tienen los eventos, digamos, las rebeliones, las guerras y tal, y las soluciones y los resultados de los distintos documentos que hemos tratado. Además de esto, en 1986 también se produce un descubrimiento que causa un cierto impacto en la comunidad científica, que en una conferencia del profesor Calvert Watkins se enuncia que en un informe ritual hitita aparece un texto en luvita, se dice, bueno, llegado el momento del ritual hay que recitar esto, ¿no? Para que las cosas funcionen, vaya. Y ese texto luvita comienza así, cuando volvieron de la escarpada Wilusa. Y otro texto, un poquito más largo, pero de comprensión más difícil, dice también, cuando los hombres volvieron de la escarpada Wilusa, sus pies estaban firmemente plantados. El texto en luvita se entiende, ¿no? No del todo, pero sí. Son textos clarísimamente poéticos porque están organizados en hemistiquios, tienen una literación clara, tienen una estructura, un ritmo poético evidente. No les pongo el original, ¿para qué? Está en luvita, pero bueno. Lo más interesante de todo es que este epíteto Alati Wilusati, la escarpada Wilusa, es igual que el que Homero usa en 6 ocasiones, de otra manera, Apeine Ilion, la escarpada Ilion, por lo que, según Watkins, estaríamos ante una primerísima versión de un poema épico basado en la guerra de Troya, pero en cambio visto desde el lado de los hititas. Desde luego es muy chocante que el nombre de la ciudad reciba el mismo epíteto poético, escarpada, en los textos luvitas y en los textos hititas. Y hay que recordar además que este texto de la Wilusiada sería bastante antiguo, es decir, sería datable en torno al siglo XVI a.C., es decir, anterior a los textos que hemos comentado previamente, que el más antiguo es del siglo XV a.C. Bien, en conclusión, tenemos una serie de identificaciones universalmente aceptadas. Ajiyawa está claro que se corresponde con los griegos micénicos. Casi todo el mundo está de acuerdo en pensar que no es un reino individual, sino una confederación de estados, algo que se correspondería bastante bien con la información que extraeríamos de la Ilíada si realmente fuera un texto histórico, que no lo es. Wilusa se corresponde, como ven, con un territorio controlado por la ciudad de Troya, ahí en la cabeza de los Dardanelos, y estaría englobado dentro de este conjunto de reinos de Anatolia Occidental, Wilusa, Seja, Mira, Luca, etcétera, que están siempre en la órbita militar, política y cultural de Hatti, de los hititas. Esto es, digamos, lo más claro de todo esto. Aunque sean de una lengua distinta, eso da igual, el ámbito cultural, político e incluso diríamos hasta religioso es el mismo.
Ajiyawa en los textos hititas claramente es un reino con una capacidad militar muy grande, con una capacidad de enredar, digamos, los asuntos diplomáticos muy grande, capaz de movilizar un número muy considerable de carros de guerra, que en este momento es, digamos, la caballería pesada, por así decirlo, de la guerra en el final del bronce, en el bronce tardío, ¿verdad? No parece que sea un reino ubicado en la península de Anatolia, sino fuera de Anatolia, seguramente en la zona continental de Grecia. Es evidente que la ciudad de Milawanda, es decir, Mileto, está bajo su control durante largos periodos de tiempo. Ha tenido conflictos con los hititas, ha tenido conflictos con Wilusa. Seguramente Wilusa es la causa de algún conflicto específico entre los hititas y los Ajiyawa, y en algún momento ya final de la historia de los hititas su poder se desvanece, porque tenemos un texto muy interesante, es un texto ritual, en el que se enumeran los enemigos clásicos de los hititas y está escrito Ajiyawa, y viene un escriba posterior y lo borra. Es decir, lo borra porque ya en ese momento, por el motivo que sea, la invasión de los pueblos del mar, alguna catástrofe natural, algún problema, digamos, interno, eso ya no lo sabemos, pero en algún momento Ajiyawa deja de ser un enemigo, deja de ser un peligro para los hititas y lo borran de la declaración ritual de enemigos de los hititas. Los textos que hemos analizado nos dan testimonios de al menos 4 o 5 conflictos directos en los que están envueltos Hatti, los hititas, Ajiyawa, los aqueos, y Wilusa, Troya. Ninguno de ellos en realidad se puede identificar con lo que nosotros entendemos como la guerra de Troya, es decir, no hay nada que nos lleve a pensar que hay algo específicamente histórico que se pueda identificar con la guerra de Troya literaria, porque termina con la destrucción total de la ciudad, según el texto homérico, y esto en los textos hititas no se ve. Si pasó, ya en los textos hititas no sale porque también Hattusa tuvo su propia destrucción, ¿no? Yo lo que pienso es que no es recomendable hacer una ecuación absoluta entre un texto puramente literario, como es la Ilíada y el ciclo épico, del que les hablará el profesor Bernabé, y textos puramente históricos, textos además que están escritos con una finalidad muy concreta, normalmente de carácter diplomático, como los que hemos visto, que son tratados internacionales, aunque sean no paritarios, pero que tienen un objetivo completamente distinto de lo que es un texto literario. Entonces, evidentemente, ahí hacer ecuaciones entre dos rangos tipológicamente distintos de textos, pues no suele salir bien. Lo que pasa es que lo que hay es claramente muchos elementos que llevan a pensar que en diversos momentos de la historia del Imperio hitita se produjeron una serie de conflictos que sí que están recogidos de alguna manera, literalizados, bueno, convertidos en algo, en un monumento épico, el más importante evidentemente de la historia occidental, que es el texto literario que nos ha llegado a nosotros en la Ilíada, la Odisea y el ciclo épico. Y con esto termino y les doy las gracias por su atención. Muchas gracias.